en la medida que pueda, ¿no es cierto?, voy a ir subiendo esto. Bueno, van a ver en Cibeduc, a propósito de los temas que estamos relacionando, papers, los cuales van a ser siempre avisados a sus delegados para que puedan avisar ustedes, también puedan leer. Estos papers no van a tener ahora una característica de evaluación, porque la idea es que puedan estar para reforzar todos los elementos relacionados con la teoría y con lo que vayamos pasando semana en semana. Referir de que además también ya me han llegado algunas consultas relacionadas con los grupos de discusión y es importante que puedan hacerlas porque de alguna u otra forma también bajan la ansiedad desde ese punto de vista respecto a esta propuesta evaluativa y también en base a las preguntas que vayan llegando yo las voy a ir reconfigurando y las voy a subir en un... ¿Todos escuchan mal? Me escucha muy cortado el Alex. Avisen y confirmen si es una situación mía o de Alex en particular. Yo escucho bien, profe. Ya, bueno. Yo igual escucho bien, profe. Ya, muchas gracias. Bueno, la idea también, a partir de esto, también es subir la información, ¿no es cierto? Y ahí, eventualmente, Alex, si tienes dificultades de conexión, probablemente prueba reingresar para ver si eso, o reiniciar muchas veces tu módem o el internet que tienes para que puedas tener una buena conexión. Al menos así me funcionó a mí. Y bueno, en la medida que tengamos o no buena conexión, si de repente se corta la clase, yo voy a definir por dejarla hasta ahí y la voy a hacer solo, ¿sí? Este también va a ser una estrategia para, de alguna otra manera, no atrasarnos los contenidos y después la subo solamente, de manera offline, ¿ya? Esto como para poder, digamos, asegurar de que las clases se vayan pasando en las semanas que corresponden. Como les decía, respecto a los grupos de discusión, envíen sus preguntas. Yo voy a hacer hoy día un foro en donde voy a estructurar preguntas que me han enviado y voy a hacer las respuestas ahí mismo. Entonces, es como un FAQ, ¿no? FAQ. Preguntas y respuestas favoritas, en definitiva, que se vayan consultando para que ustedes también vayan, o frecuentes, para que ustedes vayan también ahí, de repente resolviendo dudas que puedan tener y que ya están respondidas, en definitiva. Así también bajan la ansiedad desde ese punto de vista. Muy bien, iniciamos entonces, comparto pantalla, les pido por favor que me puedan avisar si es que particularmente se ve la pantalla. Ya. ¿Pueden verla? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Muy bien. Para poder facilitar también la dinámica del curso y un poco también adecuarnos a los horarios establecidos, les quiero pedir que puedan ustedes hacer preguntas. Estas preguntas yo no las voy a responder acá eventualmente, ¿no? Dependiendo si nos queda tiempo, puedo ir respondiendo algunas preguntas, pero la idea es que se puedan quedar en el chat, porque a mí me queda un registro del chat. Entonces, después yo voy a revisar, ¿no es cierto? Eventualmente, si la clase va a durar 1 hora, 1 hora y cuarto, yo voy a ocupar también el tiempo restante cuando terminemos la clase para poder visualizar las preguntas que vayan orientándose en el chat histórico y desde ese punto de vista también nuevamente subir información a un foro para que desde ahí yo las pueda responder y ustedes también puedan clarificar esas dudas cuando eventualmente revisen por Cibeduc la clase. Entonces desde ahí nos aseguramos de que este tiempo sea eficiente. Yo tengo que transformar mi mecanismo de clases, hacerlo menos didáctico en términos de bidireccionalidad y pasar los contenidos necesarios. Y esa bidireccionalidad se traslada ahora a la virtualidad en los foros, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos a hacer como ese intercambio de palabras. Ahora, eso no quita que de repente, si al finalizar, ¿no es cierto?, la clase todavía no tenemos 1 hora, aprovechamos y podemos hacer algún tipo de conversación o reflexión, finalmente, que también es lo que me importa como objetivo fundamental de esta etapa en ustedes. Así que, sin más, vamos a iniciar hoy día sobre el giro lingüístico, ¿no es cierto?, y su relación con la terapia ocupacional. Ustedes ya leyeron el semestre pasado en epistemología sobre el giro lingüístico. Me imagino que algunos de ustedes, les pido porfa que vayan como escribiendo, así también se hace un poco más dinámico y yo también voy haciendo visión de sus comprensiones.
El semestre pasado vimos el giro lingüístico relacionado con las tradiciones de epistemología, particularmente, ¿no es cierto?, desde los postulados de Wittgenstein, J.L. Austin, Kierkegaard, entre otros. Eso está estructurado y también sirve como referencia para el entendimiento de este fundamento teórico, que va a ser un poco más profundo y visualizado desde otros autores, pero también les va a servir poder basarse del Búho de Minerva en ese capítulo en particular. Entonces, algo que ya de alguna u otra manera conocen. Por tanto, vamos a plantear hoy día cómo es que este giro lingüístico se manifiesta, ¿no es cierto?, y se articula. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen diversas filosofías contemporáneas que reclaman haber dado el giro lingüístico en la filosofía. Esta expresión como definición está acuñado por el filósofo Richard Rorty y se asocia al fenómeno ruptural respecto de un pensamiento dominante frente a un emergente, ¿no? La propuesta del giro, recordemos el giro copernicano, ¿no es cierto?, que viene respecto del geocentrismo al heliocentrismo, después viene el giro lingüístico como elemento también rupturante frente a una idea dominante. Para comprender el giro lingüístico es necesario comprender la idea tradicional del pensamiento dominante. Y esto es gracias a Aristóteles, que lo esencial es el pensamiento y no el lenguaje. El lenguaje se explica entonces como una idea externa del pensamiento. Las palabras son símbolos de las afecciones del alma, y esto es una referencia de Aristóteles particularmente. Y la escritura, por tanto, son el signo de las expresiones verbales, por tanto es funcional al pensamiento. Esta es la máxima absoluta de la filosofía contemporánea y del lenguaje en su versión tradicional de cómo se posibilita, ¿no es cierto?, el entendimiento de este. Finalmente es un revestimiento externo de la idea. Es a partir de esta concepción del lenguaje como expresión del pensamiento contra lo cual se da el giro lingüístico. Es decir, finalmente el giro lingüístico nos viene a establecer acá una noción sobre la máxima o la preponderancia del pensamiento como elemento constitutivo del ser o del análisis filosófico, sino que se da y empieza a poner centralidad en el discurso, en la conversación, en el habla, en el lenguaje. Por eso se llama giro lingüístico. Bueno, como se mencionó, el giro lingüístico se basa por diversos autores. Para Foucault, por ejemplo, el primer filósofo que plantea el giro lingüístico en la estructura del pensamiento tradicional filosófico fue Friedrich Nietzsche, ¿sí? Nietzsche tensiona la elección sobre la pregunta fundamental del pensamiento socrático, sobre la elección del ser. Finalmente, el pensamiento socrático en un inicio, y esto es como la historia de la filosofía propiamente tal, se debate entre si debemos entender la esencia del pensamiento hacia una metafísica, con un hombre, con un ser inmutable, ¿no es cierto?, con la razón de sentido hacia ese ser. La metafísica, la explicación sobre todos los fenómenos en relación a la postura del pensar como fundamento iluminario, ¿no? De ahí viene toda la corriente humanista, iluminista, porque entiende al ser, ¿no? Y esta fue principalmente la elección que se produce en este origen. Y esto tiene un origen también filosófico particular que tiene que ver con la elección de Parmínides, quien establece como esta esencia del ser. En contraste, por ejemplo, con otra elección que también pudo haber estado en ese momento, que tiene que ver con el pensamiento de Heráclito, quien postula desde ese instante, estamos hablando del 300, del 200 a.C., que el lenguaje es lo fundamental. Y de ahí se genera un oscurantismo respecto como a esta idea fundamental del pensamiento o de pensar, ¿no? Y no va a ser hasta Nietzsche en donde este camino abandonado se posiciona nuevamente. Y esto también a propósito de la visión del mundo moderno. Recordemos que el mundo moderno se llena en función precisamente de esta iluminidad del hombre, ¿no es cierto?, de la esencia de la libertad. ¿Qué dice? Cositas, las cositas de la cámara tapa parte del PPT. ¿Qué cositas de la cámara, chiquillos? Ah, esto. Ok. ¿Eso? Lo voy a... Ahí está. Bueno, como les mencionaba, este análisis profundo que hace Nietzsche tiene que ver precisamente con la pérdida del valor, con la caída del relato.
recuerden que la posmodernidad, si bien se establece para Lyotard como una pérdida del relato, esto se basa en una concepción también moral que hace Nietzsche particularmente, porque finalmente al entendernos como un ser, como una esencia, como algo fundamental, ¿no es cierto?, inamovible, una... eh, que busca como la universalidad, ¿no? Esa belleza, la belleza de pensar, la belleza del pensamiento, de esa posibilidad grande que tenemos en la conciencia, del alma como precursor de ese pensar y por tanto como objeto divino que nos diferencia de los animales y del mundo y nos superposiciona como superhombres, ¿no? Eso no está dado ahí. Para Nietzsche finalmente ese valor, ese relato moderno sobre la universalidad del bien, de la libertad, del hacer, del elegir, en contraste de lo que se observa, el posicionamiento del mundo moderno, la industrialidad, la pobreza, la creciente desigualdad, los horrores cometidos, ¿no es cierto?, al mundo animal, al mundo ecológico. Él establece que en definitiva aquí no existe tal relato, ese relato no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? Existe un nihilismo. ¿Y qué es el nihilismo? Es la pérdida de todo valor moral establecido en el pensamiento moderno sobre el ser, ¿sí? Y esto es una ruptura tremenda, porque a partir de ahí, siendo Nietzsche, ¿no es cierto?, un filósofo importante con cierta influencia, se establece toda una corriente de pensamiento que empieza a formular críticas, ¿no? Y ahí se establecen pensamientos críticos que tenían también sus precursores en el marxismo inicial, en los pensamientos también ligados a las artes y oficios, porque se establecía una diferencia que no era real, que no era la situada, ¿no es cierto?, por este mundo moderno que nos prometía un progreso a partir del orden, a partir de la ciencia. Toda esta fundada desde una razón del ser, del iluminismo, del humanismo, de la ilustración. Entonces, finalmente, esta caída de los relatos va a situarse finalmente como desde esta apropiación nuevamente filosófica sobre la pregunta fundamental que en la tradición sofista, ¿no? en esta necesidad socrática que tuvo este autor para poder definir si no, se va hacia la metafísica del ser o hacia la experiencia del lenguaje. Nietzsche lo que hace en definitiva retoma ese discurso y lo retoma a partir, ¿no es cierto?, de las premisas de Heráclito. Y estas se pueden definir en tres aspectos fundamentales. Principalmente el nihilismo, ¿no es cierto? Y los planteamientos de la construcción discursiva se dan desde la afirmación fundamental de la transformación. Vivimos en un mundo en constante cambio y podemos participar en él. La segunda se puede definir como la participación de la transformación. Hay que conferirle prioridad a la acción humana, y eso es importante, porque finalmente se genera, ¿no es cierto?, también una importancia en la capacidad de acción, en la capacidad creativa del ser humano. Y finalmente reconoce la importancia del lenguaje al definir el tipo de vida que llevamos. Es decir, las elecciones de las realidades nos sitúan, nos constituyen, nos hace ser. Y desde ahí, por supuesto, se genera una cascada de corrientes y de filósofos y filósofas que postulan, por supuesto, elementos discursivos que van a aportar a este giro definitivo del entendimiento humano y, por tanto, de la verdad. Para Lyotard, el giro lingüístico, recordemos que Lyotard fue uno de los precursores, ¿no es cierto?, quien domina la condición posmoderna, en donde los metarrelatos, los relatos se caen, ¿no? Él también, al igual que Nietzsche, con la postura del nihilismo, Lyotard establece que hay una ruptura absolutamente sideral respecto de estos relatos magnánimos relacionados con patria, familia, gobierno, toda estructura que tendiese a una universalidad es un relato fracturado. Y Lyotard también establece que esta fractura se debe principalmente a este giro lingüístico. Y él propone a otro autor, ¿no? Este autor es Wittgenstein, básicamente, ¿no? Y Wittgenstein establece una máxima también, tanto para sus dos obras, ¿no? A ver qué dicen. Bueno, tanto para
primera obra, ¿no? Que es Tractatus Logicus Philosophicus, ¿no? Y para su segunda obra, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la consolidación de este giro particular, que tiene que ver con investigaciones filosóficas. Para ambas, él establece una máxima que dice que la filosofía consiste en la aclaración del lenguaje, y sirve para ambas, pero de una manera instrumental y funcionalmente distinta. En su segunda obra, que es lo que nos importa, rechaza la idea tradicional sobre que el significado se refiere al pensamiento. Entendía esta desde una ontología metafísica sobre la pregunta del ser. Es decir, los juegos del lenguaje, el juego referencial, es entre unos y otros. La filosofía, por tanto, no consiste en teorizar acerca del mundo, no, sino en los estudios de los juegos del lenguaje. Es decir, aclarar el lenguaje en la diversidad de sus juegos. Descubrir la realidad que existe entre medio de esos parámetros lingüísticos, esos juegos lingüísticos que develan, ¿no es cierto?, una verdad situada, contextual, específica. Y eso da pie, ¿no es cierto?, para también entender el relato moderno, ¿no?, de la diferencia, de la verdad situada a partir de relatos, a partir de construcciones subjetivas, a partir de la acción colectiva. Bueno, todo lenguaje finalmente es una forma de vida. Acerca de la noción de la transformación, ¿no es cierto?, que hablábamos delante, se da precisamente en que el lenguaje situado, el lenguaje, ¿no es cierto?, estructurado como colectivo, posiciona una realidad. J.L. Austin, que también lo vimos, establece también un prefijo o una afirmación que dice básicamente que el lenguaje es acción, ¿no es cierto? Seguimos materializando estas ideas constitutivas también de Nietzsche. Y determina la posibilidad de diversas realidades. ¿Y cuáles son esas realidades, finalmente? Estas realidades se pueden constituir o se construyen desde 6 elementos centrales, que son la identidad, ¿no? El lenguaje proporciona identidad, establece el establecimiento de el sentido del ser, de quién soy. Yo no existo si no estoy con otros, y eso es importante, ¿sí? La conciencia de otros genera mi propia existencia, si no, no existe existencia propia, no existe conciencia de ser, por tanto genera identidad. Esta identidad, esta conciencia de ser, al situarme, ¿no es cierto?, en la subjetividad, en la realidad, en la mente de otros, establece relaciones, que es el segundo, la segunda dimensión. Estas relaciones, por tanto, establecen también formas de colaborar, ¿no? Colaborar para un bien común, colaborar para un objetivo específico, asumir compromisos. El compromiso y la colaboración, entonces, se sitúan en esta tercera forma de entendimiento, o en esta tercera dimensión sobre la estructura de la acción es lenguaje, o el lenguaje es acción. La otra son las posibilidades. Al identificarnos, relacionarnos, colaborar y generar compromisos, tenemos posibilidades. Y estas posibilidades se dan en las diversas realidades que se establecen a partir de esos juegos lingüísticos. ¿Sí? Esas posibilidades, entonces, permiten futuros diversos. Y esos futuros diversos, por ende, son cursos de acción. Y esos cursos de acción, como quinto elemento, está dado por un habitar en el discurso, habitar en el lenguaje. La realidad, por tanto, es el discurso, es el lenguaje. Sin el lenguaje, sin los acuerdos, sin la colaboración, sin la relación, no existe identidad y por tanto no existe futuro. Somos colectivos. Y eso también propone, desde ese entendimiento sobre el lenguaje es acción, un sinfín de posibilidades desde el punto de vista fenomenológico, en donde también se configura un giro importante desde el punto de vista experiencial, de poder analizar, ¿no es cierto?, y poder poner en una mesa de cambio ilustrativo que tiene que ver con la universidad, con el conocimiento, la realidad de los seres. Para Lyotard, el fin de los metarrelatos se producen a través de la inconmensuralidad, que es como esa grandeza, ¿no es cierto?, inconmensurable, indefinible, que es gigante, que es extensa, infinita. Y
Y esta inconmensuralidad de los juegos lingüísticos no es sino la fragmentación del mismo lenguaje. Se fragmenta el lenguaje. Es decir, no existe un igual en todas las personas. Cada juego tiene sus propias reglas. Y no existen reglas comunes para todos los juegos del lenguaje. Y finalmente, ¿no es cierto?, ese debiese, en palabras del mismo Wittgenstein, ser el fin último de la filosofía. Develar, ¿no es cierto?, los significados de los distintos juegos, de las formas de hablar, de las formas de relacionarse, de construir realidad. Esta es la gran contribución del autor, ¿no?, al poner de manifiesto la importancia de este elemento en el entendimiento de la verdad, que como tal no es más que una articulación discursiva en un colectivo específico de seres humanos. Esto también marca el nacimiento de la tradición de pensamiento de la escolástica analítico-lingüística, que es un mecanismo de ciencia que establece y analiza profundamente, ¿no es cierto?, las implicancias de la experiencia, del discurso, de las relaciones en base a la discursividad o la vinculación lingüística. Este giro lingüístico es también un giro hermenéutico, como les comentaba. Michelle, es una pregunta que puedo responder. Giro lingüístico, como les decía, bueno, lo vimos el semestre pasado en epistemología, y es la aclaración o es la definición específica que hace Wittgenstein para establecer, ¿no es cierto?, la posibilidad de relación entre los seres. Es decir, la verdad se establece a partir de juegos de habla, de discursos, que son distintos. Eso es juegos, una retórica, básicamente. No es que se juegue particularmente. Él lo establece desde ese punto de vista para poder describir un ámbito que es antojadizo, que no tiene reglas particulares, que se construye, ¿no es cierto?, a la base de la propia existencia del colectivo donde se argumenta ese lenguaje, que puede ser en todos los lugares del mundo donde existan seres humanos en grupo, ¿sí? Pero se da entre la relación, entre la interrelación. Bueno, como comentaba, este giro lingüístico es también un giro hermenéutico. ¿Recuerdan la hermenéutica? La hermenéutica como elemento discursivo, ¿no? Bueno, los juegos de lenguajes se interpretan en el marco amplio de una forma de vida de una cultura. En la hermenéutica, recordemos que era la posibilidad de acceder a un conocimiento que estaba articulado en base a otro conocimiento dado desde una postura particular, una cultura específica. Es decir, el conocimiento que yo establezco hoy día no está dado desde la exploración propia, sino que tiene todo un elemento acumulativo en el tiempo que me permite de alguna u otra manera utilizarlo para poder proponer un conocimiento nuevo, ¿no es cierto?, o que aporte a el fenómeno que estoy observando. Ustedes hacen todo el tiempo hermenéutica al momento de estudiar, de hacer las pruebas. Eso es la hermenéutica, ¿no? Y el giro lingüístico también establece un cambio en este paradigma, o más que un cambio, una robustez en relación a su comprensión, y establece que de alguna u otra forma los juegos del lenguaje se interpretan en el marco amplio de una forma de vida, de una cultura, por tanto están situadas también, ¿no? Y cuando hablamos de situada, de contextual, estamos hablando también de que entendemos hoy día un giro hermenéutico que va más allá de la propia estructuración de la filosofía tradicional, sino que se da en un entendimiento de no solamente el conocimiento tradicional, sino que también de la verdad que se sitúa a partir del relato colectivo. En este sentido, y según Richard Rorty, Heidegger, otro pensador, ¿no es cierto?, moderno, postmoderno, propone un aspecto fundamental para la posibilidad del giro. Heidegger no privilegia la filosofía como epistemología, es decir, como la ciencia del análisis del conocimiento. Afirma que es la actividad donde el ser humano hace significado en su mundo, ¿no? Y eso es importante porque también hay investigaciones interesantes a partir de la comprensión de los postulados de Heidegger en relación a la ocupación, por ejemplo. Él comprende, el comprender o interpretar es parte del ser del hombre en el mundo. Y cuando este ser se pregunta sobre su existencia, entonces encontramos el significado del Dasein, que es un elemento que también visualizamos en la clase en epistemología. Y el Dasein no es más que, en resumen, un ser estructurado como ser a partir de una relación que se pregunta por su propio ser, ¿sí? La posibilidad ontológica del ser sobre el ser.
en un mundo interrelacional. Desde aquí postula que toda ciencia se monta sobre significados, básicamente. Propios de una interpretación de un ser en el mundo. Entiende el ser como sentido, y el sentido del ser como mensaje, evento, el cual se produce en el lenguaje y por el lenguaje. Por eso hay un giro importante también y hay una contribución por parte de este autor. ¿Sí? Finalmente, no tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el significado, tiene que ver con el sentido, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la esencia. No con el pensamiento, no como una estructuración psíquica, no como un instrumento de, ¿no? Sino que se elabora a partir como de una situación particular, que debe tener elementos psíquicos y pensamientos, por supuesto, pero no están a la base. No se genera un ser metafísico, sino se establece diferencia. Hay diversidad, ¿no? Y este ser, que tiene sentido, ¿no es cierto?, se pregunta por el sentido de cómo emite su mensaje. Y eso, en definitiva, es la gran contribución de Heidegger en este giro hermenéutico y en este giro lingüístico. Otras contribuciones, pasando a otras contribuciones, pasando como dentro de este análisis filosófico breve respecto de el giro lingüístico, se dan también a partir de algunos autores, particularmente desde el giro semiótico, ¿no es cierto?, de Charles Peirce, en donde se establece que no podemos pensar sin signos. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la integración del campo semiótico a la ciencia y a la estructura y al entendimiento del lenguaje. Con esto se nos indica que toda manifestación de lo mental es semiótica. ¿Y qué es lo semiótico? Lo semiótico se refiere al estudio de los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento, de recepción. Modos de producción en relación a su fonética, a su estructura química, de onda, en relación a su funcionamiento, a sus implicancias, en relación a la estructuración de la realidad y a la recepción en función también de cómo se construye, ¿no es cierto?, un mundo, una realidad a partir de esta interacción, ¿no es cierto?, de signos. Lo mental en sí mismo es semiótico, pues las ideas se encadenan unas a otras representándose semióticamente. Es decir, que las ideas básicamente son signos que llevan a otras ideas, que además son otros signos, y que desde ahí se descubre un significado, ¿no es cierto?, un entramado significante que establece una comprensión, una realidad. Nosotros como especie somos la única especie que tiene que definir un tipo de lenguaje específico para la comprensión de su mundo. Es a partir del lenguaje en cómo podemos matizar eventos comunes, acuerdos comunes que nos permiten sobrevivir, que nos permiten avanzar y hasta este punto, ¿no es cierto?, comprender y manejar el mundo donde vivimos. Entendemos el lenguaje, ¿no es cierto?, como una estructura de signos desencadenantes que en la medida que se articulan de cierta manera, producen comportamientos, producen formas, producen formas de relación. Y eso también ustedes lo saben bien y puede estar a la base también, por ejemplo, de las acciones comunicativas, ¿no? De Václavic, que también, ¿no es cierto?, hay una impronta semiótica importante en relación a cómo se establece y cómo se definen estos axiomas de la comunicación, porque estructuran, ¿no es cierto?, la vida, y desde ahí se nos enseña que tenemos que tener ciertas estrategias para poder entender cómo es que la comunicación nos afecta. ¿Por qué? Porque el lenguaje genera realidad. Y de aquí es que viene esta célebre frase que probablemente hemos escuchado todos nosotros en más de una ocasión, ¿no? El lenguaje crea realidad. Pero esa afirmación tiene un componente bastante complejo que por lo menos hasta el momento lleva 120 años y que se ha pensado desde el inicio de lo que entendemos como pensamiento occidental, en donde hubo una decisión, ¿no? Y esa decisión tenía que ver particularmente por Sócrates en la definición hacia un ser metafísico o hacia la estructuración de una diversidad de pensamientos
y hacia un entendimiento, hacia una transformación constante. Se puede entender que la transformación tiene que ver también con incertidumbre. Y el hombre siempre ha buscado la certidumbre. Por eso se creó la objetividad. Por eso se han empeñado tantos pensadores en la vida a establecer una verdad y no a establecer las verdades. Pero ha llegado, ¿no es cierto?, un entendimiento importante y una maduración sobre estas posturas diversas. Y eso tiene que ver hoy día con que los postulados universales sobre esta iluminación metafísica, sobre la grandiosidad del ser como elemento inmutable que atraviesa a todos los seres, no es real, ¿sí? Y que en definitiva no existe una mejor vida probablemente que la que se estipula a partir de un abrazar esta incertidumbre. Y desde esa base, desde el giro lingüístico, se establecen todas las ciencias postestructuralistas, estructuralistas, ¿no es cierto?, y todas probablemente las teorías que delinean y decantan en la posmodernidad, que tratan de entender el mundo a partir del aporte de su grano de arena, siempre entendiendo de que eventualmente puede existir otra connotación sobre esa visión. Es decir, estamos en constante cambio y va a depender de cómo nosotros nos comunicamos, de cómo nosotros nos relacionamos y cómo nosotros somos capaces de construir subjetividades, es decir, realidades sobre nuestra comprensión en base a nuestras experiencias. Recuerden hacer preguntitas por aquí para que después yo pueda responder en el foro que vamos a construir más rato. Bueno, en conclusión, ¿sí? Esto fue un resumen bastante acotado sobre una línea de pensamiento, por eso es importante que de alguna otra manera hayan pasado por epistemología, porque bueno, estoy seguro de que no todos estos temas son nuevos para ustedes, son capaces, espero, de poder hacer esa relación histórica, filosófica respecto de cómo es que estos elementos se integran para poder formular esta nueva concepción sobre la realidad, es decir, el giro lingüístico. Bueno, en resumen, el giro lingüístico se da desde la contraposición de un fundamento central en la filosofía occidental, ¿sí? Que desde Platón hasta Nietzsche en su inicio. Cada autor, cada idea relacionada con el lenguaje se sitúa desde y para el pensamiento, apoyada en las funciones psíquicas, sin centralidad ¿no? Esa es la idea fundamental del occidente. Y esto se da, ¿no es cierto?, con una ruptura particular en donde esta lógica se desvanece a partir de abrazar otra idea que también está desde esta retórica discursiva filosófica inicial. El giro lingüístico es tan antiguo como la filosofía, pues remota la retórica del lenguaje. La diferencia es que ahora le pone centro a los análisis, ¿no? Construyendo y deconstruyendo realidades. La filosofía contemporánea inició una revolución hace 120 años, y esta discusión se encuentra, como les comentaba, a la base de este pensamiento sofista. Muy bien, y con esto terminamos. Vamos a dar 5 minutos para poder conversar, preguntas, análisis y reflexiones, porque creo que estamos súper bien en una hora hasta el momento. Preguntas, reflexiones, dudas. Los escucho. Bueno, Paula hace una pregunta que tiene que ver, la voy a decir porque para que quede en el audio. Me di cuenta cuando revisaba mis clases que las preguntas del chat no salen en la clase. Por tanto, Paula pregunta, si lo relacionamos con la terapia ocupacional, el giro lingüístico sería para entender el significado de la ocupación. Es una propuesta. Es una propuesta. Es una propuesta que ya vamos a analizar. Otras preguntas, otras reflexiones. ¿Entendieron todo? ¿Hay algún tema que eventualmente esté en el tintero, que podamos quizás relacionar, revisar mejor? ¿Qué les pareció también el estilo ahora? Me interesa también saber sus impresiones al respecto. Traté de ser lento, que también ha sido una crítica y una autocrítica. Creo que cuando me emociono con algunos temas hablo muy rápido. Entonces ahora he tratado de ir más lento. No sé si sea
si notaron, o no hay mucha diferencia. Pero los leo y los escucho. ¿Alguna otra reflexión? Entiendo que queda claro entonces. Profe, entonces el giro lingüístico es el cómo uno da a entender sus ideas verbalmente, como el orden que usa de las palabras, el cómo las habla para explicar cierta cosa. Gracias, Alex. El giro lingüístico es importante, probablemente esa apreciación no es el giro lingüístico, sino esa es la consecuencia del giro lingüístico. El giro lingüístico es un fenómeno ruptural respecto del pensamiento dominante sobre el pensamiento sofista, del ser metafísico. Ese es el giro lingüístico, ¿sí? Que se da a la base de la construcción, ¿no es cierto?, y de la centralidad del lenguaje en torno a la construcción de realidades. Eso es conceptualmente, ¿no? Que claro, produce lo que tú me comentas, pero lo que tú me comentas es un resultado del giro lingüístico. No es el giro lingüístico en sí. ¿Se entiende la diferencia, Alex? Coméntame si comprendiste. El giro lingüístico es un movimiento, correcto. Es una revolución de la filosofía actual contemporánea, ¿no? Eso es. Ignacia pregunta, el giro lingüístico va más allá de lo que se dice, sino lo que se quiere decir con lo que se dice, la interpretación. Por supuesto, la interpretación juega un elemento fundamental y la interpretación es un poco el fundamento que también trabaja más Heidegger, ¿no? Sobre el interpretar, sobre el ser en un mundo que se da a partir del mensaje y donde se habita el lenguaje. Por tanto, sí. Y el giro lingüístico, nuevamente, como propuesta conceptual, es una revolución, es un movimiento, es un fenómeno ruptural sobre un pensamiento dominante, ¿sí? Es importante hacerlo. Entonces, cuando hablemos, siempre nos tenemos que referir sobre cómo el giro lingüístico establece que no es que el giro lingüístico sea algo en particular, sino que, bueno, como comenta Alex también en el chat, es un movimiento, es una revolución, que hasta el día de hoy continúa estableciendo diferencias, porque recordemos las palabras, ¿no es cierto?, y las comprensiones que establece Echeverría respecto al pensamiento que Nietzsche define a partir del entendimiento de Heráclito, que es esta revolución en base a en base al fundamento central de la filosofía occidental, como se establece en la diapositiva, ¿no? Recordemos que estas tres definiciones sobre este giro es que la afirmación sobre la dimensión fundamental de la transformación constante, ¿no? Que vivimos en un constante cambio y que podemos también participar de ella, y eso es fundamental como entendimiento. Y la participación de la transformación y que la importancia de reconocer el lenguaje define también, o nos permite también integrar el tipo de vida que llevamos, la elección de las realidades que nos sitúan. Nicolás pregunta y argumenta. Entonces va construyendo distintas realidades dentro de un grupo contexto determinado de personas. Va evolucionando las realidades a medida que los años transcurren. Claro, podríamos decir que básicamente eso se establece a partir como de este entendimiento o desde los análisis que se dan desde las corrientes y tradiciones de pensamiento que se sitúan en esta revolución de giro lingüístico, ¿sí? Finalmente, y ahora yo creo que si no hay más dudas, pasamos a cuál será la impresión de terapia ocupacional. Tenemos 5 minutos. ¿Qué creen ustedes que son las repercusiones respecto a la terapia ocupacional en este ámbito? Profe, esta no es la época en donde la palabra ocupación toma otro sentido más allá de la funcionalidad, como que la terapia deja de ser funcionalista, ¿o no? Correcto. Hay un giro importante a nivel de ciencia, ¿no? Porque entendamos que esta posibilidad se discute en las universidades.
en donde la ilustración, ¿no? Como mecanismo moderno, como relato moderno de entender la iluminidad del ser humano, ahora se contrapone y de alguna otra manera utiliza sus mismas herramientas para devenir. Ignacia, no te quedó tan claro lo de Nietzsche. Voy a tratar de subir algo claro de Nietzsche respecto a esto al Cibeduc, para que por ahí también lo puedan leer y les pueda quedar claro este elemento. También voy a buscar algunos videos que traten de poner un poco más acento y comprensión específica a lo que hablé respecto de estas ideas, ¿no? Como primer eh, eh, rupturista de esta concepción tradicional del pensamiento. Bueno, como les decía, claramente existe un antes y un después, y esto también está muy marcado, ¿no es cierto?, en la tradición de pensamiento en terapia ocupacional, en esta crisis que viene posterior a este planteamiento reduccionista. Los establecimientos de esta revolución datan desde el 1900 y se consolidan con Wittgenstein en el 50, en donde recordemos que Mary Reilly, justamente en la misma década, establece también toda una posibilidad, ¿no es cierto?, de estructuración de la terapia ocupacional, en donde los sentidos filosóficos originales que tienen que ver con elementos constitutivos de la transformación del ser, tienen que volverse a colación, tienen que volver a ser parte de la práctica, porque finalmente somos una profesión transformadora. Probablemente Mary Reilly, desde sus postulados, se establecía más a una filosofía también entendida sobre una naturaleza, sobre un ser, que también van a determinar después una ciencia ocupacional, que también busca una universalidad, ¿no? Eso también es importante porque también está dentro de la experiencia y la construcción de un relato también moderno sobre la iluminidad nuevamente del ser. El ser que tenemos que llegar a ser es también parte de una concepción filosófica tradicional. No tiene que ver con algo moderno. Pero en paralelo se empiezan a establecer cuestiones que también están implícitas como el modelo de ocupación humana, como el modelo canadiense, que tiene que ver con la experiencia. Entonces, si bien estamos situados desde una construcción absolutamente cientificista todavía y tradicional de la terapia ocupacional, paso a paso vamos transformando, ¿no es cierto?, el objeto de análisis del discurso. Y el lenguaje empieza a tener claras influencias en cómo se determina, ¿no es cierto?, la proliferación del pensamiento de la terapia ocupacional. Y esto se da particularmente porque vamos a entender, al situarnos, ¿no es cierto?, y al generar una práctica situada en la persona, a entender que las experiencias traspasan y construyen realidades. Esto, naturalmente, va a también generar una tensión en la terapia ocupacional. Y esta tensión, ¿no es cierto?, en la terapia ocupacional se visualiza en que no van a existir herramientas metodológicas importantes hasta después de 1990 aproximadamente, que nos van a poder situar y poder identificar estos fenómenos, ¿no? Y se da particularmente en Brasil, y se da con la aparición de la terapia ocupacional social, en donde necesariamente se tuvieron que conceptualizar elementos que partieron particularmente de la necesidad de poder ayudar en contextos de rehabilitación física, en contextos tradicionales de terapia ocupacional, a personas que su problema probablemente no era que tenía restricción de movimiento, algún tipo de discapacidad, sino que no tenían agua, que no tenían derechos básicos relacionados con su vida, y en donde los discursos sobre el hacer distaban mucho sobre la posibilidad de básicamente desarrollar una independencia, sino que tenía que ver con una autonomía. Y para posibilitar esa autonomía, necesariamente teníamos que entrar en las experiencias, en las subjetividades, y desde ahí establecer, ¿no es cierto?, paradigmas que empiezan a basarse desde precisamente autores que devenían de esta revolución de giro lingüístico, que establecían aspectos desde la fenomenología, aspectos desde la hermenéutica, desde la construcción de realidades, y así llegamos hasta el año 2000, ¿no es cierto?, año 2010, año 2020, en donde situamos comprensiones que tienen que ver con las subjetividades colectivas, la acción colectiva, las ocupaciones colectivas, las terapias ocupacionales. Finalmente, la importancia de esta relación situada desde el pensamiento ilustrativo universitario da que podamos definir, ¿no es cierto?, esta manera de entender la ocupación y la diversificación de la construcción profesional como un elemento válido, como un elemento que nos permite realmente, en base también hay una mixtura realmente, ¿no?, en base también a este gran relato de los derechos humanos, en base a este gran relato de la dignidad, en la que estamos todos de acuerdo como disciplina, en este gran relato sobre la posibilidad de bienestar a personas y un colectivo, se va a situar, ¿no es cierto?, este nuevo método, que también está a la base. Por ejemplo, hay algún grupo que tiene esta misión en el grupo de discusión en el seminario, de visualizar y de describir cómo las distintas corrientes de pensamiento cualitativo, ¿no es cierto?, se generan. Y esta es la clave, ¿no es cierto?, en la investigación y en el desarrollo de la terapia ocupacional para su validación,
respecto de estas técnicas y también para poder validar estas realidades diversas que existen en las diferentes culturas y contextos en donde nos relacionamos. Entonces, por eso cambia el objeto de estudio. Cambia el objeto de estudio porque finalmente no se da de una comprensión más reduccionista, más funcionalista, más causativa, se da de una comprensión fenomenológica, experiencial, diversa, contextual, cultural, en donde probablemente no se sitúen los estudios, por ejemplo, relacionados con los elementos analíticos o inductivos probabilísticos, es decir, de establecer un método que se vaya, sino que se establecen formas de estudios de caso clínico, estudios de caso, ¿no? Experiencias particulares. ¿Para qué? Para buscar dentro de esta misma hermenéutica, ¿no es cierto?, esta misma capacidad de poder referir, de poder buscar información, elementos que constituyan pistas en donde la verdad, en donde la realidad se vaya vislumbrando, dilucidando, y desde ahí nosotros podamos aportar a esa situación, ¿no es cierto?, de injusticia, de malestar, de realidad que se sitúa en personas y en colectivos en distintos lugares. Hasta aquí, ¿alguna duda? Los escucho, los leo. ¿No? Continuamos. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Muy bien. Una nueva verdad para la terapia ocupacional, ¿no? En base al discurso y el posicionamiento de la relatividad como cualidad postmoderna, se sitúan comprensiones que posibilitan, por ejemplo, el devenir de la terapia ocupacional social, ¿ya? Como ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, establecer una teoría situada con impronta cultural que resuelve una injusticia determinada está situada desde esta revolución sobre el giro lingüístico. La aparición del ateo social, como dije, de las terapias ocupacionales del sur y las formas diversas de verlo, y además de conformarlo desde un planteamiento cientificista con métodos y resultados, posibilitan el reconocimiento de las comprensiones como una disciplina finalmente sociosanitaria que aporta al bienestar humano. Finalmente, esa es la importancia, ¿no es cierto?, de este giro lingüístico, porque no se posiciona en un patio trasero, ¿no es cierto?, en la conversación rudimentaria de personas que piensan y que no, se posiciona desde la ilustración, desde el concepto fundamental de universalidad del ser. Desde ahí, ¿no es cierto?, esta revolución contrapone precisamente todo ese fundamento que se da desde esta forma de entender la verdad y entender los planteamientos que han posibilitado también la ciencia hasta el día de hoy. Entonces, esta conformación, ¿no es cierto?, desde el planteamiento cientificista genera, por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla. Lo que hablabas tú, Paula, por ejemplo, el diálogo entre la terapia ocupacional y la filosofía en torno al problema de existir desde el pensamiento de Heidegger. Este ensayo habla sobre básicamente cómo el existir también afecta a mi ocupar, y desde esta manera también cómo se vislumbra la palabra ocupación como una realidad que es intersubjetiva y que en ningún caso tiende a establecer una propuesta sobre una definición en particular. Es crítico en el sentido de que no necesariamente la ocupación es lo que se define, sino que se da en función de lo que se establece como significado de ocuparse por cada persona. Marjorie Schneeberger tiene como una trayectoria en términos de pensamiento que tiene que ver con la discusión de la ocupación como fundamento, ¿sí? No es mi línea de pensamiento, pero lo encuentro sumamente interesante desde esa construcción colectiva. O, por ejemplo, lo que se estableció, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile, esto ustedes lo leyeron en Introducción a la Terapia, que es la definición y el desarrollo del concepto de ocupación, ensayo sobre la experiencia de construcción teórica de una identidad local. Esta identidad, si la situamos, por supuesto, está muy traspasada sobre fundamentos modernos, sobre también esta ilustración del ser, sobre esta metafísica del ser, muy de ciencia ocupacional, pero que también tiene un sentido semiótico, tiene un sentido hermenéutico y fenomenológico, porque se construye desde una identidad local. Y de ahí podemos desprender elementos que tienen que ver con ese análisis particularmente, ¿sí?
Y finalmente con los elementos que tienen que ver también hoy día desde el punto de vista de la metodología, desde el punto de vista de la comprensión, ¿no es cierto?, de los fenómenos, de los análisis técnicos que se realizan también sobre la instrumentalización también sobre estas técnicas de construcción de realidad, desde, por ejemplo, la investigación cualitativa, tenemos básicamente la configuración de producciones de lenguaje, de identificación de patrones relacionales que tienen que ver con palabras particulares cuando alguien establece, ¿no es cierto?, un elemento. Se puso muy de moda en algún momento las tesis mixtas que tenían parte cualitativa, partes cuantitativas para poder definir un fenómeno respecto de la ocupación, o sobre una realidad ocupacional o una realidad desde la terapia ocupacional. Y así podemos seguir, ¿no es cierto?, indagando sobre este ámbito. Por ejemplo, la experiencia de las migraciones o de las personas en situación de migración irregular en Chile, sobre la exclusión, la marginalidad, y cómo la terapia ocupacional ahí también se genera un diálogo, ¿no? Desde este punto de vista. Por ejemplo, continuamos con configuración de subjetividad en mujeres en situación de discapacidad, un abordaje de la discapacidad, el cuerpo y el género, tremendo artículo de la colega Pamela que aborda, ¿no es cierto?, cómo desde la experiencia personal de una persona que desde el punto de vista tradicional, desde la medicina, ¿no es cierto?, tiene una limitación, ¿no?, una situación de discapacidad, también se da de un abordaje que no respeta la diversidad, que establece una limitante, ¿no?, respecto al acceso, pero existe. Y cómo desde ahí se generan experiencias, ¿no es cierto?, desde esto que permitan a la vez un abordaje, ¿no? No una intervención, un abordaje, es un hacer, una acción en la terapia ocupacional. Reflexiones sobre el quehacer del estudiante en terapia ocupacional en una sociedad neoliberal. Esto lo hicieron estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad Católica en Temuco, y es también una reflexión bastante interesante respecto a cómo el estudiante de TO también se visualiza y se construye en esta sociedad neoliberal desde sus diversos intereses, hábitos, rutinas, que traspasa también a la sociedad entera. Ya, Paula, bueno, el tema de Mayra, pucha, eventualmente esto se está grabando, por tanto, ahí entraría después a ver esta clase cuando tenga tiempo para poder ver las diapositivas. También las diapositivas las voy a subir. ¿Alguien más le pasa que le sale la pantalla negra todo el rato? ¿O todos pueden ver la presentación? Por favor, respondan ahí que Paula está haciendo una consulta técnica para ver cómo pasamos. Otro elemento, por ejemplo, que se da desde esta revolución de pensamiento es experiencias de participación cotidiana de personas inmigrantes en España, un enfoque fenomenológico hermenéutico, ¿no? Aquí se establece, ¿no es cierto?, en forma tácita, cómo es que estas tradiciones de pensamiento van a constituir la conformación de una realidad que es particular, porque son experiencias, ¿no? Y desde este punto de vista las articulamos a partir de métodos que están establecidos para situar, ¿no es cierto?, una verdad en nuestra disciplina. Por tanto, una forma de referencia y de abordaje diverso también para poder seguir aportando a esta diversidad de realidades en nuestra profesión. Por ejemplo, este otro también que es bastante bueno, que tiene que ver transformación de un equipo de salud primaria rural en la reconstrucción del sentido de comunidad desde las ocupaciones colectivas. Experiencia de TO en APS rural. Esta fue una experiencia de trabajo de terapeutas ocupacionales, quienes, ¿no es cierto?, establecieron psicoeducaciones, charlas psicoeducativas, en donde determinaron cómo es que se establece el significado de la definición de ocupaciones colectivas y cómo esto traspasa la experiencia humana y cómo esto determina formas de hacer, formas de ser, desde este pensamiento también y desde esta tradición de pensamiento que se basan en el giro lingüístico. Es interesante porque establece cómo el equipo de trabajo en definitiva genera un cambio de paradigma también dentro de su ser, ¿no? Tenemos hartos temas de conectividad. Bueno, va a estar siempre en internet, chiquillos, así que ahí yo creo, porque a mí no me sale negro en ningún rato,
van a poder ver, ¿no es cierto?, toda la clase de manera también mejor. Y bueno, como les decía, esta transformación se basa en el planteamiento también sobre esta necesidad de empoderarnos, ¿no? Y también es uno de los principios de la justicia ocupacional, el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento, la emancipación, ¿no? El poder hacer las cosas por ti mismo en función de tu propia realidad. Y esta transformación también se construyó a partir, ¿no es cierto?, de este darse cuenta, de esta posibilidad de psicoeducación sobre estos conceptos que también se significan y se construyen en una colectividad profesional en base a una hermenéutica específica que tiene que ver con la diversificación de discursos en torno a una realidad particular, que en este caso tiene que ver con las ocupaciones colectivas. Me fui de nuevo, Alex, lo siento. Bueno, terminamos. Terminamos para que, en definitiva, podamos hacer algunas consultas hasta el momento, algunas reflexiones. Con esto quedamos. Mañana nos toca la otra clase. Si siguen habiendo preguntas, les pido que porfa puedan ponerlas, ¿no es cierto?, en el chat, o puedan en este momento también decirlas adiós. Llevamos exactamente 1 hora. Y no, ni siquiera 56 minutos, y he cumplido el objetivo propuesto. Así que lo malo es que la conexión está horrible. Chiquillos, cuando llueva, yo creo que no voy a tener posibilidad de conectarme en el momento de clase. Así que lo que vamos a hacer, ¿por qué? Porque el internet que ahora tengo en la casa es de antena como el DirecTV. Y es una antena grande que no me funcionó. Ayer hubo un temporal, se me corrió, entonces tuve que hacer hartas cosas antes de poder tener conexión, que también sigue intermitente, entonces lo tengo que seguir calibrando. No fue buena idea, me parece, ver internet satelital en el sur, con tanto viento y temporal en invierno. Así que, pucha, si es así, tengo que esperar en algún momento poder subirla, hacerla probablemente offline, y situarnos así, pues desde foros, con esa connotación, ¿no? 1 hora más o menos de clase activa, lectiva, y la otra media hora, ojalá situarla en estos elementos de foro, de preguntas, donde vayamos haciendo preguntas y respuestas también. Eso. ¿Dudas respecto de este tema, chiquillos? Por favor, los escucho. ¿No? Muy bien. Entonces, Profe, yo sí, había ok. notado en el chat, Ya. como para situarlo, por ejemplo, de mi tema, las reconstrucciones ocupacionales igual serían como un giro lingüístico de la terapia ocupacional, ¿Qué crees tú? como una forma nueva de crear conocimiento, de construir como una realidad. A mí me hace sentido que sí. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que sí, por eso se lo pregunto. A mí Es me hace como que me sentido surgió también. así como que se me vino al tiro. Recordemos que no hay verdades. Ah, ya. Entonces, aquí, y eso también tiene que ver con el giro lingüístico, ¿no? Con el grupo de discusión. Es eso, básicamente, ¿no? ¿Cómo generamos estas habilidades hermenéuticas de poder fundar desde los elementos bibliográficos del giro lingüístico, probablemente, ¿no es cierto?, que deviene de esta revolución de pensamiento, para poder decir, sí, esto viene desde y está dado desde esta construcción diversa, porque representa, ¿no es cierto?, esta transformación continua, tiene que ver con que yo tengo y posibilita a través de mi misma reflexión esa capacidad de hacer, de accionar, para también transformar, ¿no es cierto?, esa realidad en particular. Entonces, claro, la reconstrucción ocupacional está a la base de todas estas tradiciones de pensamiento que se enmarcan en esta revolución. Cuando te toque el giro, o sea, cuando te toque el grupo de discusión, lo analizaremos en detalle, ¿no? Y ese es el sentido también, un poco de esta propuesta metodológica, ¿no? La discusión. Y esa discusión ya no tiene verdad. Es decir, aquí yo me sitúo casi igual con ustedes, porque tengo quizás un poco más de conocimiento en este ámbito tradicional, pero en términos de experiencia somos iguales en ese sentido.
Entonces, desde ahí también en su comprensión y en su experiencia, vamos visualizando y vamos también tensionando, vamos discutiendo en cómo puede ser y por qué esto y por qué lo otro, ¿no? Y esa es la idea también. Gracias, profe. Eso. ¿Otra duda? Profe, entonces el giro lingüístico sería como, no sé, como la corriente como filosófica donde salen todos estos tipos de investigación cualitativa. Claro, pero no es que salgan, ¿no? Sino que, o sea, sí, salen, ¿no? Se constituyen a partir de esta posibilidad. ¿Sí? Esta posibilidad ilustrada desde universidades reconocidas, en donde este planteamiento es que se estructuró en base a un argumento filosófico, ¿no es cierto?, de autores reconocidos, se establece en definitiva como que existe también un cambio importante y claramente empiezan a prevalecer, empiezan a aparecer un sinnúmero de tradiciones de pensamiento y formas de entender esta lógica que van a posibilitar también la articulación del conocimiento en este ámbito. Así que claro, es un poco eso. Muy bien, Ignacia pregunta, el giro lingüístico, el estudio de la TO en los usuarios se volvió mucho más subjetivo al interpretar las vivencias de los usuarios y volver la ciencia de investigación más humanizante. Claro, es una interpretación que tiene asidero, ¿no? Ahora, más subjetivo no es que sea más o menos subjetivo, la subjetividad es un elemento que es inamovible en ese sentido. Ahora, cómo yo, en definitiva, utilizo la subjetividad, cómo yo planteo la subjetividad, cómo yo rescato la subjetividad, es la diferencia. Van a haber ciertas herramientas, van a haber ciertas técnicas, van a haber ciertos elementos, ciertos autores que van a posibilitar que esa subjetividad se materialice de una u otra forma, y eso va a establecer necesariamente una u otra realidad. Y eso también va a estar a la base del observador, ¿no? Y ahí hay todo un planteamiento relacionado con cómo también la realidad se afecta, ¿no es cierto?, en este sentido cientificista también de sistematizar, porque aquí hablamos como de sistematización, las experiencias también de los humanos, ¿no? Y eventualmente también desde las tradiciones de pensamiento que nos queramos basar. Existen muchos autores, yo no tengo por tanto todas las respuestas respecto a eso, pero se da desde ahí. Y la ciencia claramente, más humanizante desde el punto de vista de contraponer, ¿no es cierto?, esta noción universal de un ser divino hacia esta posibilidad de diversidad y de que divinidad no existe en lo absoluto, sino que existe en realidad. Desde ese punto de vista, el sesgo se vuelve experiencia, no existe, o sea, se existe y se relaciona hacia la experiencia, hacia las formas diversas de cómo se sitúan esos juegos de discurso que se establecen. Esas técnicas, claro que se basan en los métodos cualitativos, sin duda. ¿Y cuáles son esos métodos cualitativos, Ignacia? Usted me puede decir, ¿cierto? Y claro, están ahí, están a la base. Están a la base. Ah, muy bien. A ver, díganos. La etnografía, fenomenología y teoría fundamentada, ¿cierto? Correcto, exacto. O sea, dentro de las grandes tradiciones que se utilizan en terapia ocupacional, existen muchas más. Pero sí, por la etnografía, la teoría fundada, ¿no es cierto?, la fenomenología como elementos fundamentales del entendimiento de la realidad, la hermenéutica también como técnica tiene también, de algunos autores, fundamentos y forma también de establecerlo bastante específica. Pero esas tres que menciono son las tradicionales, las que más se utilizan en el campo del abordaje o de la investigación cualitativa en terapia ocupacional, que es muy compleja, súper compleja, pero súper también enriquecedora. ¿Alguna otra duda? Porque con esto terminamos ya, pues ya estamos en tiempo. Bueno, chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Al correo electrónico terminamos, en honor, ¿no es cierto?, a que ya va disminuyendo también la cantidad de estudiantes. Espero haber respondido a sus expectativas respecto al tiempo y la dinámica. Todos nos acostumbramos, así que a poquito vamos. Nos vemos mañana en relación a más allá del concepto de ocupación y vamos a ir visualizando algunos temas. Espero poder hacer la clase porque veo que está lloviendo, así que recuerden que si hay temporal acá en Puerto Montt, probablemente tengamos que hacer la clase offline.
de todas maneras les voy a ir también informando a los ayudantes. Durante la tarde voy a subir el foro para que también puedan ustedes visualizar ahí sus dudas y todo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.